Damos inicio a este tercer día de actividades a través de la conferencia denominada El amparo Vega y el recurso de casación, que será disertada por el doctor Manuel González Oropeza, de quien se leerá su síntesis curricular. Es miembro del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1982, con el carácter de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y actualmente es profesor de carrera de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado. En el año 2017 fue nombrado cronista de la misma facultad por acuerdo de su consejo técnico, publicando un libro sobre la materia. Asimismo, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1983 y en el año 2012 se le otorgó el reconocimiento de nivel 3. Actualmente es investigador nacional emérito y ha recibido la medalla al mérito universitario otorgado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2016 se le distinguió con un reconocimiento de la Asociación de Abogados y en el año 2022 se le otorgó la presea Juan José Flores Alatorre, al mérito en Derechos Humanos por parte del Poder Judicial del Estado de México. Fundador y director de los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara y del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. La Federación Iberoamericana de Abogados le otorgó el grado de doctor honoris causa en el año 2018. En 2006 fue nombrado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificación del Senado de la República, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otras actividades, ha sido director del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y miembro de la Comisión para la Reforma de la Constitución del Estado de Veracruz, aprobada y promulgada en el año 2000. Fue presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, que organizó la primera elección del jefe de gobierno de la entidad. Demos la bienvenida al doctor Manuel González Oropeza. Lo acompaña en este evento el magistrado Hernán Mejía López, quien fungirá como moderador de este evento y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en este auditorio, a los que nos ven de manera virtual. Es un privilegio compartir esta mañana con un mexiquense por adopción. Vale la pena destacar que se agradecen y se reconocen los trabajos de la Escuela Judicial, del Poder Judicial del Estado de México, la iniciativa de los organizadores por ejes temáticos tan vanguardistas, novedosos, necesarios, tan presentes en la agenda política, jurídica del país hoy día, desde luego a nuestro presidente, don Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. Y para no ser aguafiestas, sino ser provocadores, hoy día venimos en una visión académica. Don Manuel González Oropeza decía que es un mexiquense por adopción, que yo lo recuerdo a él comentando una obra indispensable para el Estado de México, La vida y obra de José María Luis Mora. Él es fundador del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México. También lo recuerdo debatiendo temas jurisdiccionales, precedentes, novedosos, vanguardistas, cuando era magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. Ahorita, tras bambalinas, le recordaba un debate sobre la representación proporcional del Estado de Tabasco, cuando cambió el paradigma. También lo recuerda don Manuel en esas mesas temáticas sobre el federalismo, concretamente dos. Una en un lugar maravilloso, el Paraninfo, de la Universidad de Guadalajara, donde se hizo homenaje al señor ministro fallecido, Jesús Gudiño Pelayo, donde él era ese provocador, esa persona que generaba ese debate público necesario para el federalismo judicial. Y también lo recuerdo en Nayarit, en otra mesa de misma naturaleza, donde se generan temas importantes. Si yo les digo Cayetano Gómez de Portugal, Prisciliano Sánchez, Lorenzo de Zavala, presidente del Congreso de la Constitución Federal y segundo gobernador del Estado de México. Y ya dije uno, don José María Luis Mora, mexicanos eminentes, no se diga don Manuel Crescencio Orrejón. Y son generaciones que se atrevieron, eran arrojadas, eran juristas que más allá de tener a veces o no tener un título licenciado en Derecho, generaron una nación, forjaron un país
y que fueron decantando la forma de hacer política, la forma de crear derecho y regular la política y, por supuesto, de resolver conflictos de poderes públicos y de niveles de gobierno. El doctor conoce mucho mejor que nosotras y nosotros esos constituyentes, por lo menos de los que influenciaron al país. Yo consideraré únicamente pocos, que es la Constitución de Bayona de 1808, la de Cádiz de 1812, no se diga Patzingán en el 14, los dos constituyentes ya de 21-22, 23-24, por supuesto, y sobre todo la Constitución centrista del 36, las bases orgánicas del 43, el Acta Constitutiva de Reformas de 47, la de 57 y por supuesto esos debates entre Paulino Machado Narváez y Hilario Medina del 17 sobre el control político y el control jurídico. Y eso es federalismo judicial. ¿Y qué implica? También nuestra Constitución de 1827, donde la interpretación y el control judicial, ¿quién lo tenía? El legislativo, no el Poder Judicial. Fue lentamente y poco a poco ese monopolio que hoy día tenemos los juzgadores y que se fue haciendo con atreverse, con innovación, con valor y sobre todo con razonabilidad jurídica. Y ahí diríamos que hay que pasar a la del 61, a la del 70, que son consecuencias de las guerras de reforma, y la última, la del 17, reformada en 95. Y señor doctor, es un privilegio compartir con usted esta mañana, y la palabra y la palestra y la tribuna son todas suyas. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, debo yo de felicitar al Poder Judicial del Estado de México por hacer remembranza de los 200 años de vida constitucional que tanto México como el Estado de México tiene. Esto es inusual, paradójicamente, para un Poder Judicial, en donde se supone que solamente debe de resolver sentencias, casos controvertidos y no debe de tener tiempo para otra cosa, mirando más allá del expediente y analizando el contexto histórico y la importancia de cada uno de los antecedentes. Esto es verdaderamente inusual en México y será inusual, espero yo, que no, en el futuro, por lo que al parecer siglo XXI se presenta como el siglo de los jueces que van a llevar adelante las instituciones, la educación, la cultura, porque el derecho es cultura. Entonces necesitamos de jueces que sean portadores de esa cultura y que en sus sentencias no versen solamente sobre la disputa de Juan y Pedro, sino que vayan a la raíz de la interpretación de las leyes. Leyes que, como saben ustedes, son muy defectuosas per se, porque son producto de un proceso político. Las leyes no dan la solución a los problemas que tenemos, como lo pensaban los codificadores, sino son apenas temas generales que necesitarán de operadores jurídicos, cultos, estudiosos del contexto, para aplicarlas a los casos concretos. Entonces, ese es el papel del juez en el siglo XXI, pero ese papel lo tiene que hacer consciente de toda la herencia cultural, política, jurídica que tiene en 200 años de formación. 200 años de formación es un tiempo suficiente para versar sobre la bondad, la idoneidad de las instituciones. A 200 años ya podemos saber que el presidencialismo ha fracasado y que tenemos que modificarlo, tenemos que transformarlo, que el legislativo ha sido rehén de ese ejecutivo
y que no ha podido desligarse de las cadenas de las políticas comandadas por un ejecutivo. La única esperanza en nuestro país es que haya un judicial con suficiente criterio, con suficiente conocimiento para que guíe a las instituciones de México a buen fin, a buen puerto. Entonces, por todas estas cosas y más, me congratulo que el Poder Judicial del Estado de México represente el puntero de todos los poderes judiciales en nuestro país. Y con mucho gusto vengo aquí a celebrar con ustedes estos 200 años. El subtítulo de la ponencia versará sobre un amparo, el amparo Miguel Vega de 1869, que ya ha hecho una exposición en algunas obras. Muchas de los amparos significativos de nuestro país han sido publicados por la Suprema Corte de Justicia y por otras instituciones educativas, académicas. Entonces, no quisiera yo reiterar lo que ya ustedes podrán encontrar en los libros. Pero quiero empezar por dar el reconocimiento de José María Luis Mora, un guanajuatense que merece el reconocimiento como hijo predilecto del Estado de México. Gracias a José María Luis Mora, no solamente se escribió el Catecismo Político de los Estados Unidos Mexicanos en 1831, una obra pionera en el derecho constitucional mexicano y presentada además en forma sencilla como un catecismo de preguntas y respuestas, porque finalmente el catecismo no tiene necesariamente una connotación religiosa. Es la metodología que da para que en preguntas y respuestas sencillas se entre al conocimiento, al significado de lo que se está preguntando. Mora innovó en materia política ese catecismo y no fue el primero en México, pero de todos modos fue el más significativo porque contenía la explicación de las instituciones liberales que orientaron a nuestro país. En ese catecismo, por ejemplo, no era una obra sencillamente dogmática, teórica, sino que ya para 1831 se preguntaba sobre un problema candente en la época, que era la incapacidad para gobernar del presidente. En esa época, en 1828, el Congreso se debatía en una polémica inútil, infructuosa, facciosa contra Vicente Guerrero, presidente de México, y se declaraba si Guerrero tenía la capacidad para gobernar a nuestro país. Fíjense ustedes lo actual de ese catecismo, porque si ahora vemos hacia el norte, es lo que se está preguntando a Estados Unidos con relación a Trump, si tiene capacidad para gobernar. Y la respuesta que yo he visto en los medios de comunicación es de que Trump no tiene capacidad para gobernar, que está desequilibrado psicológicamente y que es muy peligroso que gobierne ese país. El día de mañana apretará un botón rojo y medio mundo explotará, solamente por el carácter de una persona desequilibrada como Donald Trump. Pero eso es 2023. Cuando esta pregunta se hizo en 1828 y la responde José María Luis Mora en 1831, había una actualidad muy importante. Claro, la pregunta encubría luchas de facciones. Querían deshacerse de Guerrero, como se deshicieron desafortunadamente Nicolás Bravo y su equipo, y lo ejecutaron en Oaxaca indebidamente. Sacrificamos al fundador de nuestra independencia por luchas de facciones. Y Mora pues se dolía de eso. También se dolía Mora de que las instituciones federales en ese momento habían
desbancado, digamos, al Estado de México de su capital. La Ciudad de México, capital de la provincia, que le dio nombre a la provincia, al país, despojaba al Estado de México de su capital de la Ciudad de México. Y si bien Mora contestó todos los argumentos en contra de que la capital federal estuviera en una capital provincial, pues aceptó que desahogara, que se desocupara, y ustedes saben muy bien la historia del Estado de México yendo a Tlalpan, a Texcoco, finalmente a Toluca. Eso provocó que la Constitución del Estado de México fuera la penúltima constitución aprobada en el consorcio del nuevo federalismo de México. No fue sino hasta 1827, como bien lo dijo el magistrado, que se aprobó y publicó la primera Constitución del Estado de México. La primera Constitución que se había promulgado a partir de la federal fue en diciembre de 1824 y correspondió a Jalisco. Pero de 1824 a 27 sucedieron muchas cosas en el país y en el Estado de México. No quita que el Estado hubiera sido organizado a través de decretos y leyes constitucionales que ya daban una pincelada del gobierno para el gran Estado de México. Digo gran Estado porque no solamente correspondía el territorio a la parte central del Estado, sino que se extendía hasta Acapulco y hasta varias partes. Era el Estado más grande y más importante, y sigue siendo el Estado más importante de nuestro país. En ese catecismo, Mora dice que la separación de los poderes legislativos y ejecutivos no bastaría para asegurar la libertad pública en los gobiernos representativos. Si el poder judicial quedase unido a algunos de ellos, es decir, Mora hace una apología de la división de poderes y asevera que el Ejecutivo y el Legislativo tendrán que trabajar en conjunto, pero el judicial es un poder independiente y no podrá asimilarse a ninguno de los otros dos poderes. Si en algún momento la división de poderes tiene ciertas excepciones, uniéndose, por ejemplo, el poder legislativo en el Ejecutivo y permitiendo que el Ejecutivo expidiera en uso de facultades extraordinarias decretos y leyes por los tiempos de emergencia, como después se legitimó por la Suprema Corte, no se podría de ninguna manera aceptar que el Ejecutivo se involucrara, se inmiscuyera en los asuntos del Poder Judicial. Ese poder debe ser independiente desde el principio. Y así se estableció en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en el Catecismo de José María Luis Mora. El capítulo 5 de la Constitución de 1827 de México, del Estado de México, asigna que el Poder Judicial se integraba por alcaldes constitucionales, un juez letrado de primera instancia en cada partido y un Tribunal Supremo de Justicia compuesto de 6 ministros y un fiscal. Los ministros del Supremo Tribunal fueron los mejores ministros que ningún poder judicial estatal pudiera haber diseñado y muchos de ellos fueron beneméritos del país y beneméritos del Estado. Como regla general, la Constitución establecía la supremacía del acta constitutiva y de la propia Ley Orgánica Provisional y de la Constitución federal. En 1827 se empezó a discutir la idoneidad de eliminar los poderes de gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México. Y allí, en ese año, se publicó un folleto que se llama Disputa de los Congresos, que está en el fondo de Mario Colín y en la Biblioteca Nacional
en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, ustedes lo podrán consultar, en donde en ese folleto pues se da cuenta de los efectos del cambio de residencia de los poderes del Estado. En él se dijo que era demasiado claro que no pudiéndose hallar juntos los dos congresos, alguno de ellos debe salir de la capital, y en este caso, por las razones explicadas, es más regular que salga la del Estado, y que sería una cosa muy chocante un Estado con dos legislaturas. Esta era la versión anticuada del federalismo que se tenía, en donde no se concretaba o no se entendía que dos poderes coexistieran en el mismo territorio, que los poderes federales y los poderes locales estuvieran ubicados en la misma ciudad. Y esto fue un error histórico que cometimos por seguir el modelo de los Estados Unidos, que es el modelo que ayudó a sacar a los poderes federales de Nueva York o de Filadelfia y ubicarlo en un estado, en un lugar intermedio entre el norte y el sur, que después sería la ciudad de Washington. Pero había muchas complicaciones políticas e históricas en esa decisión para los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros seguimos ese modelo, un poco porque el modelo de los Estados Unidos era el modelo ideal a seguir en varias de las instituciones, y en el sistema federal, por supuesto, era el modelo adecuado para seguir. En el fondo, realmente, al equivocarnos, pues creamos un mito, creamos una mentira de que no pueden coexistir dos poderes en un mismo territorio. Y bueno, el federalismo se define como un sistema de cosoberanía, de soberanías que residen en un mismo territorio. No se va a eliminar, digamos, la existencia de un sistema federal solo porque la capital del gobierno federal esté en la capital de uno de los estados. Ese fue, digamos, el debate histórico que mantuvo Nueva York con el gobierno federal. Bien sabido ahora es que el sistema federal está en todas partes. Está aquí en Toluca, basta ver las oficinas del Poder Judicial Federal, las oficinas de todas las instituciones burocráticas federales, como está en Tijuana o está en Chetumal. La verdad es de que un sistema federal, el gobierno federal no se empaca, no se pone en una sola ciudad, sino el gobierno federal, como un ámbito de competencia, está en todo el territorio nacional, como lo dice el artículo 133 al definir el concepto de ley suprema de la Unión. De tal suerte que en ese error histórico que cometimos, el Estado de México fue el que más sufrió, porque con motivo de que no podían coexistir los poderes federales con los poderes del Estado de México, el más importante, el gobierno federal se encargó de cercenar el territorio y el gobierno federal de evacuar todos los poderes del Estado. Por eso José María Luis Mora se quejó en las sesiones del 26 de agosto de 1826 en el Congreso Constituyente del Estado, que además el Congreso Constituyente se llevó a cabo primero en la Ciudad de México, como tenía que ser. Y él se quejó reiteradamente de esta situación. Pero la Constitución ya venía definiendo al Estado de México como una entidad libre, independiente y soberana. Efectivamente, soberana. Ese epíteto se aplicó a todas las entidades federativas sin ningún problema de parte de la Federación o de los teóricos en ese momento del sistema federal. Una de las cosas que llama la atención es que
en virtud, en ejercicio de esa soberanía, Mora describe la facultad interpretativa de las leyes, que es muy importante por la discusión que se tiene actualmente. Si bien Mora acepta evidentemente que la interpretación de las leyes debe de hacerse por el creador de las mismas, como lo había ya explicado Aristóteles en su obra La Constitución de Atenas, desde la antigüedad clásica. México sigue esa tendencia inicialmente y encontramos un ejemplo de interpretación legislativa de una ley misma en el decreto del 29 de agosto de 1826, donde se interpreta el artículo 22 de la ley electoral, que había sido promulgada el 16 de agosto por el propio Congreso. Sin embargo, una cosa que tenemos que aceptar es que fue escéptico Mora en esta facultad de interpretación por parte de los jueces. Existía todavía la idea de que los jueces eran no intérpretes de la ley, sino eran aplicadores de la ley. El Estado de Derecho definido de manera muy concreta en esos años hacía que el juez fuera sencillamente el que aplicara las reglas generales de las leyes y no se involucrara en interpretaciones. Pero como he dicho, verdaderamente las leyes no podían aplicarse mecánicamente así, porque las leyes eran deficientes, las leyes eran políticas, si se me permite el término, como lo dice la propia Constitución, Constitución política. Bueno, el término político es jurídico, polis es ley, es un término que designa que la ciudad emitirá las leyes que rigen a esa comunidad. Y conforme a eso, Mora afirma que el único intérprete de la ley debe ser el propio legislador. Aristóteles, como digo, lo había mencionado y lo había reiterado. ¿Quién es el más capaz para interpretar la ley? La respuesta es ¿quién la hace? Y si la hace el legislador debe de hacer la interpretación. El propio Aristóteles menciona que Solón, en la antigüedad clásica, fue el gran legislador de Grecia, y Solón dio leyes a Atenas, porque eran ciudades-estado. Atenas era una ciudad-estado, Esparta era otra, Macedonia, etcétera. Pero la Constitución de Atenas es la única que se ha rescatado de la obra de Aristóteles. Entonces, Solón, al dar las leyes y retirarse por la labor cumplida de haber hecho las leyes, es llamado inmediatamente por la comunidad porque había surgido la primera disputa en la aplicación de las leyes. Y entonces Solón deja su retiro y vuelve otra vez a interpretar la ley conflictuada. Y de ahí genera el principio de que el intérprete de la norma debe ser el propio creador de la norma. Sin embargo, pues le duró Solón pocos años, porque después se murió y ya la comunidad de Atenas no tenía a quién acudir. Ahí empezó a ver. Mora decía, a pesar de todas estas restricciones, lo siguiente: en el discurso sobre la necesidad de que sea efectiva la independencia del Poder Judicial del 26 de mayo de 1830, ¿se permitirá a los tribunales el derecho de interpretar las leyes y de declararlas no vigentes? Se preguntaba Mora. Nada de eso. Entonces seguro que no habrá leyes ningunas. Veía Mora en la interpretación de las leyes un peligro y que los jueces se encargarían de eliminar las leyes y que los fallos de los jueces tendrán el carácter de tales,
Los fallos sustituirían a la ley. Pues declarar que una ley está o no vigente o interpretarla es introducir en ella un concepto nuevo al tiempo de fallar. ¿Cómo se define la interpretación de la ley? Precisamente dando una explicación nueva del texto de la ley, porque el texto de la ley es suficiente para aplicarla. Entonces, quien interpreta la ley debe dar un criterio nuevo a la ley. Y es entonces que el juez formaría una nueva ley, un concepto nuevo al tiempo de fallar. Es formarla para aquel caso, es darle un efecto retroactivo, decía Mora, y hacer que aparezca su decisión con el carácter de la más odiosa parcialidad. Entonces los jueces son parciales, tengan cuidado, según Mora, pero Mora está equivocado, ahorita lo voy a ver, escudándose tal vez con la ley los sentimientos más viles de venganza y otros no menos perjudiciales. Esto lo dice Mora en su discurso de 1830. Pero ¿qué hay detrás de esta condena hacia la interpretación de la ley por parte de los jueces? Bueno, que efectivamente los jueces tendrían que interpretar la ley con base en sus prejuicios. No están exentos de prejuicios. Ninguno está exento de prejuicios. Y en consecuencia, al interpretarla, al hacer un concepto nuevo de esa ley, va a introducir los intereses, las ideas tendenciosas de ese juez en su resolución. Por eso Mora no aceptaba la interpretación judicial. Entonces, pero claro, no voy a hablar para ensalzar a Mora, señor magistrado. Estoy en contra de eso. Y ahorita lo voy a explicar. Actualmente se reconoce que el juez debe ser neutro en sus resoluciones. Es decir, debe de observar la neutralidad más adecuada posible. El concepto de neutralidad ha generado en la teoría judicial el concepto de neutral principles, que han sido explicadas por Herbert Wechsler, exdirector de la Facultad de Derecho de Yale, y tiene un artículo al respecto. Y esta se da en el choque de la aplicación de las leyes para defender los derechos humanos de los años 60 del siglo pasado. ¿Y eso qué significaba? Significaba que reconocer al juez en toda una serie del acervo de sus ideas, de sus tendencias. Todos somos parte de una educación, todos tenemos prejuicios, hay que aceptarlo, pero más allá de esas simpatías ideológicas que podemos tener, debemos de evitar, al decidir un caso, de aplicar absolutamente todas estas tendencias o prejuicios. Debemos de aplicar la ley de manera neutra, como dice Wechsler, y debemos de separarnos de las simpatías y antipatías que como jueces podemos tener en lo personal, pero que no las podemos aplicar o no las debemos aplicar en nuestras sentencias. Entonces, en ese sentido, surge el amparo Miguel Vega, ya en nuestra jurisprudencia mexicana. Como saben ustedes, es un amparo que surge por la sanción que se aplica al juez Miguel Vega en Sinaloa, que hace que el juez tenga que enfrentar una causa en el Estado en donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado le aplica 2 sanciones. La sanción por haber interpretado inadecuadamente la ley de amparo de 1869 y además le aplica la sanción de despojarlo
de la capacidad para aplicar o para ejercer la profesión de abogado. Con respecto a la primera, posiblemente Miguel Vega acepta la sanción, pero la acepta a regañadientes, porque evidentemente lo que está haciendo Vega es aplicar el artículo 8º de la Ley de Amparo de 1869, que prohibía que los jueces pudieran interpretar las leyes. Y él lo hacía con un afán de justicia. Y evidentemente aplicaba la interpretación jurídica a la sentencia que había desposeído a una serie de hacendados monopolistas, comerciantes monopolistas que tenía el Estado de Sinaloa en su puño. Pero con relación a la segunda sanción, Vega no acepta que se le aplique el despojo de su profesión, porque decía que la ley del Estado no podía aplicar una sanción tan cruel, porque él era abogado en virtud de la libertad que el artículo 5º de la Constitución del 57 le otorgaba. Y entonces esa sentencia iba en contra del texto de la Constitución Federal. Cuando Vega impugna la resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, lo hace precisamente impugnando la constitucionalidad de la propia Ley de Amparo. En la propia Ley de Amparo, en los debates, nos dice José Barragán, que veo que en el programa va a venir, José hace un recuento de los debates de esa Ley de Amparo y queda claro que ni el Congreso podía interpretar la Constitución, saber hasta dónde llegaba la prohibición del artículo 8º de la Ley de Amparo de 1869 estaba fuera de las capacidades de un Congreso. Y en el mismo debate se dice que los únicos capaces para interpretar la extensión de una disposición legal será, y la aplicación de la Constitución, será, por supuesto, los tribunales federales. Entonces, el propio Congreso, en los debates de 1869, aceptaba que el Congreso tuviera estricto monopolio en la interpretación de las leyes, como venía la doctrina manifestando desde la antigüedad, y correspondían verdaderamente al propio Poder Judicial el interpretar lo que es la Constitución. Finalmente, la extensión de que la interpretación de la ley corresponde a quien la hace, en el caso de una Constitución, como era el caso disputado por Miguel Vega, en el artículo 5º de la Constitución, nadie podía asumir que un Congreso ordinario pudiera arrogarse la facultad de interpretación de una disposición constitucional. No había un poder constituido capaz para interpretar una disposición constitucional. En consecuencia, se decía y se dijo en ese amparo que correspondía a la Suprema Corte hacerlo. Esa Suprema Corte, tan vilipendiada ahora, porque no tiene un origen electivo, gracias a Dios, que no tiene un contacto electoral, gracias a Dios, porque no lo debe de tener, esa es la que es el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, en el amparo Miguel Vega se pone de relevancia esta función de la Suprema Corte como intérprete constitucional, y es un avance muy importante en este aspecto. Entonces, con ese amparo, pues se da paso a la facultad para interpretar las leyes claramente. Por supuesto, la reacción contra la propia Suprema Corte, cuando otorgó el amparo a Miguel Vega, fue políticamente exacerbada. En ese amparo, pues se exigió la dimisión de los magistrados de la Suprema Corte. Pero afortunadamente los magistrados, que sí sabían derecho,
Pues se defendieron con una cosa muy sencilla. El Congreso no puede fincar responsabilidad a todo un poder, porque eso sería golpe de Estado. De tal manera que la Suprema Corte permaneció en ese debate de Miguel Vega y prosiguió, y así surge el amparo en negocios judiciales, que estaba prohibido por ley, porque a los legisladores y a los estados, algunos de ellos, no les convenía. En otro punto que avanza José María Luis Mora es en relación a los fueros, como deben ser entendidos, las jurisdicciones especializadas. Y, por supuesto, José María Luis Mora ataca a los tribunales eclesiásticos y les cuestiona su fundamento para seguir funcionando todavía en el siglo XIX para causas civiles. Pero hay un tema que todavía queda en el tintero. Él ataca al fuero militar, a los tribunales militares. Y es entendible que en el discurso sobre los tribunales militares que escribió, que todo esto está en sus obras completas, Mora no puede entender por qué los militares tengan ese privilegio. Ahí sí, fuero es el sentido del privilegio, porque cualquier ilícito que cometa un militar tiene que ser juzgado por los militares. Esto evidentemente no es correcto, no es justo, mucho menos desplazando a la justicia ordinaria que está encargada de hacerlo. Y los militares entonces continúan defendiéndose en una justicia parcial que tienen y que pone en peligro el Estado de Derecho aún en la actualidad. Todas estas ideologías de José María Luis Mora crearon en la Constitución de 1827 mexiquense una pléyade de instituciones que germinarían en el siglo XIX y XX, como la desamortización de bienes eclesiásticos, propiedades de manos muertas, en el artículo 9, la separación de la Iglesia, los asuntos electorales tenían que ser sometidos a la justicia. Por ejemplo, el primer caso de amparo en materia política que se da es el amparo de la Portilla en 1869, donde los diputados constituyentes de Morelos, formado en ese año, son expulsados del Congreso Constituyente por no aceptar la medida ilegal del Congreso de cambiar de sede del Congreso. La cambiaron a Cuernavaca, cuando estaba originalmente prevista por ley en Yautepec. Y hubo diputados que no aceptaron eso, porque era un decreto del Congreso que establecía la sede en Yautepec. Cuando se cambiaron, y además se cambiaron de manera furtiva, a medianoche de algún día, evidentemente los diputados, no todos los diputados aceptaron esa medida, y el Congreso que dio un golpe de Estado así al Congreso Constituyente de Morelos, remueve a esos diputados que no se presentan en acatamiento a las leyes parlamentarias de la época, y esa remoción, privación de un cargo público, fue impugnada, entre otros, por el diputado constituyente de la Portilla, en 1869. Esto está documentado en un libro de la Suprema Corte de Justicia y está documentado muy bien, porque sustancia la Suprema Corte de Justicia, abriendo una brecha de de la tesis de incompetencia de origen, que en un principio fue un lastre muy importante para la justicia electoral, y conoce la Suprema Corte de Justicia por primera vez un tema en materia electoral, porque al momento de defenestrar a los diputados morosos,
lo que estaba haciendo el constituyente era anulando la elección de esos diputados. El resultado fue feliz, en mi opinión, y la Suprema Corte de Justicia ordenó la reinstalación de estos diputados. De tal suerte que todo esto que se elabora desde la Constitución mexiquense, para entonces ya era de 1861, fue una aportación muy importante en el constitucionalismo de la entidad y de México. El control de la constitucionalidad fue entendido como una atribución del legislador mexicano y se arrogó mucho tiempo antes del Poder Judicial. Por ejemplo, el Senado de la República, institución federal, había anulado el decreto del 25 de noviembre de 1826 expedido por el Congreso Constituyente y era un decreto de contenido electoral. De esta manera, la Constitución mexiquense, por eso espero con mucha ansiedad la compilación que está haciendo el Poder Judicial del Estado sobre las constituciones mexiquenses, que son muy importantes, define la supremacía constitucional y su garantía, instituyendo a los poderes del Estado y determinando las libertades más preciadas del hombre. Yo creo que por eso la Constitución en sus 200 años merece un reconocimiento de todo el país. Pero algo sucede en la tercera Constitución de México de 1870. Se suprime cualquier catálogo de derechos humanos en la Constitución. Y si bien esto es correcto, técnicamente impecable, empieza a crear una especie de problema respecto del fundamento de los derechos humanos previstos en la Constitución. La simple remisión de los derechos humanos previstos en la Constitución Federal de 1857 por parte de, digamos, el artículo 5 de la Constitución de 1870, implicaba también un cambio de concepción. Finalmente, ¿en dónde está el fundamento de los derechos humanos para un Estado? ¿En la Constitución Federal o en la Constitución del Estado? La verdad, en mi opinión, la respuesta está en los dos. Pero ¿cómo vamos a entender el límite de esta declaración de una forma que coexistan? El problema del federalismo es la coexistencia de competencias. Y eso todavía está bajo discusión. Lo que sí hay que reconocer que desde 1861 la Constitución mexiquense establece la libertad de culto, que no pudo ser establecida a nivel federal en la Constitución 57, a pesar del gran debate que los constituyentes liberales libraron en la Constitución Federal de 1857. Pero queda como un reconocimiento al Estado de México que fue de los primeros en establecer la libertad de culto en el Estado. Por último, quiero referirme a las compilaciones legislativas que el Estado de México promovió. Como saben ustedes, las compilaciones legislativas fueron muy importantes para consolidar el conocimiento del derecho legislado en nuestro país. Y Mariano Galván Rivera, el impresor primero que en 1828 compila las constituciones del país, la primera compilación de esa naturaleza, merece el reconocimiento de haber hecho una compilación constitucional. Por eso es importante que la Constitución desde el Estado de México sean reimpresas en el Estado. Galván Rivera, hay que recordar que fue un ilustre mexiquense que nació en Tepozotlán en 1782 y que inauguró los labores de impresor en el famoso calendario y en la compilación de constituciones.
Fue también el editor del Diccionario Razonado de Legislación en 1837. Y Galván y Rivera es un referente obligado para quien consulta las compilaciones constitucionales del país, aunque él fue mexiquense. ¿Y quién no conoce o recuerda la gran compilación de Manuel Dublán y José María Lozano? Bueno, Dublán, que estaba emparentado con Benito Juárez, hizo una compilación muy grande y que son como 52 volúmenes. Yo tengo 50. Entonces, es una fuente de consulta para la legislación. Pero ¿quién es José María Lozano y Espinosa? Dublán opaca a su coautor. Y Lozano fue otro ilustre mexiquense, nacido en Texcoco en 1822 y muriendo en 1893. Entre sus obras doctrinarias destaca el Tratado de los Derechos del Hombre, que fue uno de los primeros tratados sobre la naturaleza jurídica de los derechos del hombre. Entonces, el Estado de México tiene una gran tradición en las compilaciones legislativas del país. Sin embargo, existe otra colección de decretos expedidos por el Congreso Constituyente del Estado de México, y también hay que recordarlos con motivo de los 200 años de las instituciones constitucionales. Hay una colección de decretos expedidos por el Congreso Constituyente del Estado a partir de 1830, y hay otras compilaciones legislativas que van hasta 1900. Entonces, todo el siglo XIX fue cubierto por la compilación legislativa que se publicaron por mexiquenses o que se publicaron en el Estado de México. Hay también una colección de decretos y órdenes del primer Congreso Constitucional del Estado de México. En fin, es interminable la contribución del Estado de México a estos 200 años de constitucionalismo, y yo creo que con motivo de sus 200 años, no solamente para reconocer la labor de la Suprema Corte, Poder Judicial Federal, en el amparo Vega, sino la propia labor del Congreso Constituyente en el país, merece pues recobrar esa memoria y tener como fuente de consulta la legislación en el Estado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Tenemos más o menos 15 minutos hasta las 11:30 para seguir debatiendo, o bien también para preguntas y respuestas de este público maravilloso, híbrido, jóvenes, adultos, gente experta que está atento. Eso da placer conversar. Y provocando al doctor, él mencionó el amparo Vega, que es Sinaloa y se aplican leyes hispánicas. Mencionó también el amparo Morelos, que fue en otra época con una corte de veras, es decir, debates fuertes de Iglesias, de Vallarta, que él fue compilador. El doctor nos da sorpresa de su archivo, está publicado en la corte. Y también falta mencionar el amparo Verástegui, San Luis Potosí. Son los estados los que hacen ¿qué? Esa coexistencia de interpretación y aplicación de las leyes, y que luego llegan ¿qué? A la revisión judicial. Hoy día, siglo XXI, siglo de los jueces, ¿cuáles son los medios de control de la constitucionalidad por excelencia? Sigue siendo el juicio de amparo, lo es ¿qué? El juicio de revisión constitucional, lo es el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, lo es la acción y controversia constitucionales, y según la Corte Interamericana, cualquier autoridad, no únicamente la jurisdiccional, está obligada ¿a qué? A interpretar y aplicar a favor de las personas. Entonces, ¿quién se anima? Como dicen por ahí las canciones. Por favor. Nombre y de dónde viene. Es tan amable.
Hola, buenos días. Yo soy Anel, vengo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mi pregunta es, en algún momento durante la ponencia mencionó que para la aplicación de las leyes no puede ser de manera mecánica, sino que debemos de interpretarla. Para mí, interpretar no solamente se refiere al hecho de que le adjudiquemos un sentido y un significado en la redacción de la misma, sino también tomar en cuenta el contexto durante la aplicación. Sin embargo, después mencionó que un juez debe ser imparcial y debe de ser neutral. Entonces, estas dos posturas, ¿no caerían en contradicción o cómo debemos de tomarlo en cuenta o de interpretarlo? Por favor, doctor. Vamos ubicando la siguiente para que ahorita que el doctor responda. ¿Tenemos? Por favor. No se contradicen porque son complementarias. El legislador no puede legislar para casos particulares. Entonces crea reglas jurídicas con un lenguaje general, abstracto, impersonal, mientras que el juez ve la realidad en los casos concretos. Por lo tanto, el significado que se le asigna a una ley no es un significado preestablecido, sino que debe ser un significado con el entendimiento de una interpretación. No debe de ser voluntario a los intereses del juez, sino que tiene que ser lo más adecuado posible a la realidad particular que está juzgando y de acuerdo a una interpretación del principio legal previsto en la ley. Por ejemplo, creo que es muy claro los ejemplos que nos dan los precedentes, y los precedentes en el sistema judicial americano son infinitos, son muchos. Por ejemplo, el derecho al aborto, que se reconoce desde 1973 por la Suprema Corte. Sin embargo, en ese establecimiento que la persona, el ser humano, la mujer tiene un derecho a su vida privada y a poner fin a un embarazo que reconoció en Roe versus Wade, recientemente en este siglo se dio marcha atrás con base en otra interpretación de la propia Suprema Corte y se mencionó que bueno, el aborto tiene que estar restringido en reconocimiento al derecho del ser vivo y por lo tanto debe de haber restricciones para aplicar ese derecho. Ahí no hay una contradicción, hay un cambio de precedente, hay un cambio de criterio, pero para el cambio de criterio deben de darse las razones que fundan el nuevo criterio y pueden convencer o no pueden convencer. Por ejemplo, en 1992 el precedente de Roe versus Wade permitiendo el aborto fue cuestionado ante la Suprema Corte y la ministra Sandra Day O'Connor, que le tocó el proyecto, determinó que no había suficientes razones para eliminar el precedente permitiendo el aborto. Sí accedió a ciertas restricciones en el caso que se le sometió, que determinó como constitucionales los requisitos de la legislatura del Estado para hacer más difícil el aborto, pero no lo eliminó por completo, a pesar de que ella, siendo republicana, siendo mujer, pues apostaban con que ella terminaría con el precedente permitiendo el aborto. Ahora la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una resolución completamente distinta y pareciera que esa resolución que terminó formalmente con el precedente del aborto no ha convencido a la comunidad jurídica de Estados Unidos y muchos estados han seguido aplicando el derecho de la mujer a abortar. Entonces es una cuestión también de sensibilidad.
ahora que se dice que los jueces pueden abusar de sus funciones, los jueces deben también de atender a lo que la sociedad piensa, no solamente aplicar sus ideologías. Por eso Sandra Day O'Connor no se atrevió a eliminar el aborto en 1992, sino que avanzó un poco en la restricción para aplicar los derechos de reproducción en el caso Casey contra Pensilvania. Los jueces en ese sentido son también hombres públicos o mujeres públicas que tienen que escuchar el sentir de la población respecto de un tema controvertido como es el aborto. Y esa es la gran función del juez. Yo por eso admiro a la función judicial, porque sin ser electo popularmente, no lo necesita. Ya la elección, ya traté de ese tema en otra ocasión, pero es incompatible con la función judicial. Sin ser electos, los jueces tienen que tener la sensibilidad suficiente para estas cuestiones. Por eso no se trata nada más de la experiencia o el conocimiento jurídico, sino también de la sensibilidad social que puede un juez o una juez manifestar. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría recomendar una obra indispensable del doctor don Manuel César Oropeza, que es La Jurisprudencia, donde explica esa compilación, sistematización que hacen jueces, pues sobre todo abogados en los Estados Unidos de Norteamérica, y se va conformando las famosas precedentes, ¿no? El lobby rolling, stare decisis, el obiter dicta, la ratio decidendi, importante. Y también me permito sugerir en lo que sale la compilación de nuestro Poder Judicial del Estado de México, de las constituciones del Estado, la de la máxima casa de estudios de la UAM. Tiene una compilación de leyes, decretos y constituciones del Estado muy, muy positiva, muy buena, que hay que difundir y promover también. Por favor, nombre y procedencia, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Fabián Nieto Camacho, del Instituto Universitario del Estado de México. Mencionaba al principio de la ponencia que la política entorpece mucho los procesos judiciales. ¿Podría mencionar brevemente alguno que usted recuerde o que haya sonado bastante? Bueno, es una opinión generalizada que los jueces no pueden atender criterios políticos en el sentido de política militante. Por supuesto que los jueces oyen y escuchan las políticas previstas en las leyes, pero la crítica que se hace a esa actitud es que la imparcialidad de los jueces es puesta en peligro por la política partidista. No pueden reaccionar a los partidos. Los partidos tienen su propia dinámica. En días pasados tuve la fortuna de presentar aquí un trabajo sobre Piero Calamandrei, un gran procesalista italiano que visitó a nuestro país hace ya varios años. Y él estaba enfrentando la política partidista en Italia, el fascismo, y después también la doctrina nazi en la decisión de los jueces, y llegaba a la conclusión de que los jueces deben de mantenerse lo más alejado de las políticas partidistas. ¿Esto qué significa? Que deben de resolver no de acuerdo a una política o a una tendencia, a una moda que podrá ser muy popular, pero ellos tienen que aplicar las normas con la mayor imparcialidad posible. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al espíritu del legislador. Ahora, ese es un tema muy complicado. ¿Cuál es el espíritu del legislador? O el legislador también introduce políticas en la legislación. Entonces el juez tiene que ir a los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho están muy bien definidos para un juez con experiencia. Por ejemplo, para informar más sobre este punto, quisiera referirme al caso de Bonham en Inglaterra.
en el lejano siglo XVII, donde los jueces se enfrentan a la autoridad del rey. Y el problema con el rey o con los políticos es de que cambian las leyes a su arbitrio. Plan A, plan B, plan C, ¿no? Todos esos planes. Y entonces lo que reflejan es una arbitrariedad de los políticos para marcar su impronta en las leyes. Y con eso pretenden pasar a la historia, ir más allá, ser los justinianos modernos de nuevas leyes. Bueno, Bonham se enfrentó a esa situación en una época de absolutismo en Inglaterra, y Enrique VIII había expedido ciertas leyes, por supuesto autoritarias, y la siguiente dinastía quería aplicar otras leyes. El cambio de dinastías da el cambio de leyes. Pero Bonham lo que hizo fue tratar de discernir los principios generales del derecho. ¿Y cómo lo hizo? No se sentó bajo un árbol esperando a que la manzana le cayera, por supuesto, sino lo que hizo fue una introspección a los precedentes judiciales que para 1610 se habían dictado respecto de la supremacía de ciertas normas o reglas que los jueces británicos habían determinado, por ejemplo, condenando la aplicación de la regla de que nadie puede ser juez y parte en su propia causa, regla que nosotros tenemos desde las 7 partidas en el siglo XIII. Entonces, Bonham definió eso como un principio de derecho, y buscó en los precedentes anteriores, que no en las legislaciones anteriores, en qué casos la justicia inglesa había aplicado ese precedente, y lo encontró paradójicamente en más de 5 precedentes. Para mí, la jurisprudencia mexicana viene de esa experiencia de un caso del siglo XVII en Inglaterra, al cual no era ajena Ignacio Luis Vallarta. Por eso, al momento de tener esos precedentes, deriva de esos precedentes el principio general del derecho, que nadie puede ser juzgado por un juez en su propia causa, aplicando principios, tendencias, simpatías o aberraciones. Ahí estaba ya un principio general del derecho que se ubicaba por encima de cualquier ley transitoria, porque además estos precedentes se dedujeron desde, digamos, el siglo XIV. Inglaterra tiene una tradición judicial muy importante porque todas las resoluciones eran escritas en unos libros muy grandes, a mano, como ahora nuestras compilaciones de jurisprudencia. Y entonces podías conocer qué se había fallado en esas decisiones. No podía basar Bonham en cuál de las leyes, si la expedida por Enrique VIII en una fecha o en otra fecha, era superior, aplicando reglas de la legislación que todos conocemos, la ley posterior deroga a la anterior, porque finalmente todas presentaban un caos en las disposiciones. Por eso entonces Bonham optó por la función judicial como criterio para aplicar los precedentes, y por eso entonces los principios generales del derecho previstos en nuestro artículo 14 constitucional deben de ser revividos por la función judicial con esa grandeza de los precedentes de Bonham. Entonces yo creo que por ahí debemos nosotros de trabajar para que la función judicial esté por encima de la caótica y anárquica función legislativa. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, también me permitiría sugerir una obra que tiene que ver mucho ver con usted dice, que el doctor conoce también muy bien, Diálogo entre un jurista y un filósofo, de Thomas Hobbes y Edward Cook, de aquellos tiempos. La obra también de Norberto Bobbio, toda su obra jurídica y política
Él participó de joven en el movimiento fascista y también en la obra de Jürgen Habermas, que también simpatizó con las juventudes hitlerianas y que es una obra jurídica y política indispensable. Pasaría, si no hay ahorita una otra pregunta aquí del público, por favor. Muy buenos días. Disculpe, señor Manuel, ¿por qué nuestro sistema judicial actualmente o anteriormente siguió los pasos del sistema judicial americano o estadounidense si hubieron algunas fallas con respecto a cómo se manejó el sistema judicial americano o estadounidense respecto aquí en la nación? ¿Puede repetir disculpe. Y diga por su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Manuel Azotea Hernández. Vengo de la Facultad de Derecho de UAMX. Y mi pregunta es, ¿por qué se siguieron los pasos del sistema judicial americano o estadounidense si anteriormente se mencionó que por seguirlos hubieron algunas fallas dentro de la nación? O bueno, hubo una falla judicialmente. O no sé si mal entendí yo, una disculpa. Bueno, en el sistema judicial de los Estados Unidos hay muchísimas fallas. Para empezar, la designación de los ministros que se hace y que nosotros adoptamos en 1928 igual. Nosotros tuvimos una designación de ministros más federalista que los Estados Unidos. Las legislaturas de los estados proponían 2 candidatos, mientras que en Estados Unidos siempre ha sido que el presidente propone y el Senado designa, y eso ha sido fatal en nuestro sistema porque los ministros están capturados por la tendencia política del Senado y del presidente. Pero en materia general, nosotros adoptamos el sistema judicial de los Estados Unidos porque todo nuestro sistema constitucional se formó de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos. Si lo ve uno, la presidencia se formó de acuerdo a los Estados Unidos, excepto de los colegios electorales que fueron una innovación en 1804, tardía para nosotros, y del poder legislativo que se dividía en 2 cámaras y del poder judicial que se dividía en distintas instancias, pero nosotros siempre tomamos como paradigma el modelo de los Estados Unidos. Al momento de discutir nuestra Constitución en 1824, hicimos una traducción, varias traducciones de la Constitución de los Estados Unidos, y en 1823 circuló una traducción de la Constitución de Estados Unidos y esa sirvió de base para la formación de nuestra Constitución Federal y también sirvió de base para la formación de las constituciones de los estados. El modelo español, que era el que ya vivíamos, el más cercano a nosotros, fue desechado porque tenía el pecado de origen de ser monárquico, de estar sometido a un monarca constitucional, pero era un monarca. Entonces nuestro diseño tenía que rechazar todas estas cuestiones y además la Constitución de Cádiz española, a la cual México formó, también tuvo una influencia anglosajona y británica. Por ejemplo, una de las cosas que me faltó decir es que la Constitución mexiquense estableció el juicio por jurado, y el juicio por jurado es típicamente una influencia anglosajona, tanto británica como de Estados Unidos. De tal suerte que nuestras instituciones se formaron de acuerdo a las instituciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Por una cuestión política. No queríamos parecernos a España y rechazábamos todas las ideas españolas a menos que fueran tamizadas por la influencia anglosajona. Entonces, evidentemente la influencia de los Estados Unidos en México fue notoria, y podemos decir también que la influencia de México en Estados Unidos se hizo sentir en los periodos de transición, cuando invade Estados Unidos a México,
los poderes judiciales, el sistema de alcaldes, que es típicamente español, recogido en la justicia mexicana, se transmite a las provincias del norte, todavía bajo la influencia de México. Y hay algunos alcaldes, recuerdo que es Stephen Field en California, que es electo, anglosajón totalmente, es electo para administrar justicia mexicana en el sistema de los alcaldes. Él después reconoce, yo no sé nada de la justicia española mexicana, pero bueno, tengo un sentido de la justicia porque he aplicado y este Stephen Fields después fue electo ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, es una influencia bipolar, si me permiten el término. Entonces, por eso tenemos estas instituciones. Muchas gracias.